Hola a todos y a todas. En este capítulo de hoy vamos a ver lo que es una jaula de Faraday. Las jaulas de Faraday son estructuras en las cuales el campo eléctrico en su interior es cero. Por lo tanto, son unas construcciones muy seguras para cuando hay riesgo de que haya corrientes eléctricas o cuando hay tormentas eléctricas en el entorno, pues habréis oído seguramente que, por ejemplo, los coches son sitios seguros para salvaguardarse de cuando hay una tormenta. Con los aviones pasa lo mismo. Los aviones son jaulas de Faraday y si a un avión le cae un rayo, pues en el interior no ocurre nada. Entonces, como acabo de decir, esto se da porque el campo eléctrico en el interior de estas jaulas de Faraday se anula. Así que vamos a empezar el vídeo viendo cómo se produce primero una tormenta, así de forma teórica, y luego ya pues vamos a ir viendo qué es lo que le ocurre a la jaula de Faraday con su correspondiente desarrollo matemático. Aquí podemos ver que imaginaos que estamos en la superficie terrestre a una cierta altura, donde debido a las borrascas, a los anticiclones, se producen cambios de presión en el aire y entonces las corrientes que llevan este mismo aire hacen que sus átomos friccionen, se rocen unos con los otros. Entonces, cuando esta fricción es lo suficientemente fuerte, lo que ocurre es que al rozarse los átomos pierden electrones en el camino. Cuando pierden estos electrones, lo que ocurre es que va a haber nubes o zonas de estas nubes donde se acumulen esos electrones perdidos y por lo tanto tenga una densidad de carga negativa. Y donde se queden los átomos que han perdido esos electrones, pues se quedará en una zona de la nube pues una densidad de carga positiva. Entonces lo que ocurre es que si se acumulan cargas positivas en un lado y cargas negativas en otro, pues aparece un campo eléctrico que lleva esta dirección. Ya sabéis que siempre que hay cargas aparece un campo eléctrico y que las cargas positivas son fuentes de campo y las cargas negativas son sumideros. Eso quiere decir que de las cargas positivas el campo siempre sale de ellas y en las cargas negativas el campo muere en ellas, acaba en ellas. Por lo tanto, esta sería hacia abajo, por decirlo de alguna manera, la dirección del campo eléctrico que se originaría en esta situación de juguete. Bueno, entonces lo que ocurrirá eventualmente es que esto no es una situación de equilibrio. Puede pasar que algunas de las cargas encuentren un camino para ir hacia donde están las otras cargas de sentido negativo. Esto no, que quede claro, no os comáis mucho la cabeza con el tema de que aquí, por ejemplo, haya puesto yo que son las cargas positivas las que van hacia las negativas, porque esto es algo que ocurre en toda la electrostática, que es que, no sé si alguna vez os lo habréis pensado, pero en todos los libros de texto siempre son las cargas positivas las que se mueven por los circuitos y acaban en el polo negativo. Y uno podría pensar, bueno, pero si al final la corriente son electrones moviéndose, entonces tendrían que ser cargas negativas lo que se mueve. Bueno, pues esto puede interpretarse de dos formas. Esto siempre puede verse como que aquí tenemos dos tipos de fluidos, uno cargado negativamente, que son los electrones, y otro cargado positivamente, que son huecos donde no hay electrones. Entonces, que una carga negativa se mueva en una dirección es equivalente a decir que el hueco que va dejando se va hacia el otro lado. Podéis imaginar cuando vaciáis una botella de agua en la pila de vuestra casa en la cocina, pues si entendéis el agua como un fluido y el aire como otro fluido, lo que ocurrirá es que al volcarla, el agua cae y entra aire en la botella. Entonces podemos interpretarlo de esta forma. Imaginad que el agua es el fluido de carga positiva y el aire es el fluido de carga negativa. Entonces, que uno salga de la botella es equivalente a que el otro entre, ¿vale?
Por eso no es que esté mal, esta descripción es equivalente. La historia es que cuando esto se empezó a teorizar, no se conocía todavía a ciencia cierta la existencia de los átomos y mucho menos de los electrones. Entonces, claro, no se sabía que eran los electrones los que tenían la carga negativa y los que la transportaban. Entonces, pues bueno, se hizo toda la teoría así. Pero repito, no pasa nada porque es equivalente. Entonces, como decía, ocasionalmente algunas de las cargas encontrarán un camino para moverse y morir donde están las otras cargas de signo contrario. Entonces, este fluir de unas cargas por el espacio, aquí veis que pongo que la derivada de las cargas respecto al tiempo es distinto de cero, pues esto lo que implica es que hay una corriente. Cuando las cargas se mueven, eso es equivalente a una corriente. Bueno, pues cuando ocurra esta situación, se producirá un relámpago. Tendremos que ha habido un flujo de cargas de un sitio donde había densidad de carga positiva a uno donde había densidad negativa y aparece este efecto eléctrico luminoso al que nosotros llamamos pues o rayo o relámpago, según algunos lo llaman de una forma, otro de otra. Esto también que quede claro que es un modelo teórico porque hay diferentes tipos de rayos, ¿de acuerdo? O sea, hay rayos que se forman entre nubes, rayos que se forman entre una nube y el suelo. Esto pues, podéis entrar si queréis en la Wikipedia y leer todo el tema de los rayos o de los relámpagos y bueno, esto nada más que es un modelo teórico así general pues, para poder entender a grandes rasgos qué es lo que está ocurriendo. Bueno, pues vamos a centrarnos aquí en este primer dibujo porque ¿qué ocurre si cuando tenemos de fondo este campo eléctrico debido a que hay una tormenta y ha habido esta separación de cargas, pues ponemos una esfera hueca que sea conductora, o sea que el material del cual está hecho su superficie sea de metálico. Aquí tenemos esta esfera hueca que es lo que será la jaula de Faraday. Entonces, aquí lo que ocurre es que precisamente por ser el material de la superficie conductor, ocurrirá un proceso por estar inmersa en un campo eléctrico que se llama polarización. Eso lo que quiere decir es que los electrones del material metálico de esta superficie querrán irse en la dirección hacia donde en el espacio hay cargas positivas, por eso veis que las cargas negativas se acumulan en la zona de arriba de esta esfera, porque era arriba donde yo he decidido poner las cargas positivas. Entonces las cargas negativas se atraen con las positivas y por eso se acumulan aquí. Y debajo, pues por haberse movido los electrones del metal hacia la parte superior, pues se ha quedado un déficit de carga en la parte inferior y ya entonces no se queda neutro, sino que se queda cargado positivamente. Y también ocurre que, pues justo es el signo de carga contrario de la densidad de carga que teníamos en la parte inferior, que era negativo, ¿vale? Bueno, pues aquí no va a darse como el caso que os acabo de poner del rayo, porque la diferencia que hay es que esta situación es una situación de equilibrio. Llegado este punto de polarización, ya las cargas no van a moverse, no va a haber un flujo de cargas moviéndose por el espacio, entonces lo que va a ocasionar es lo mismo que la acumulación de cargas positivas y negativas en el exterior de la esfera. Aquí tenemos arriba una densidad de carga negativa y abajo positiva, pues eso va a generar un campo eléctrico, pero va a generar el campo eléctrico dentro de la esfera. Lo que va a aparecer es que de las cargas positivas va a salir campo eléctrico y va a morir en las negativas y se da la situación que entonces dentro de nuestra jaula de Faraday teníamos un campo exterior que iba hacia abajo por estas cargas que había en el exterior, pero por la polarización de las cargas en la superficie de nuestra jaula conductora,
se produce otro campo en la dirección contraria. Bueno, pues resulta que la magnitud de estos dos campos es igual, lo único que tienen sentido contrario, por lo tanto van a cancelarse y dentro de la jaula de Faraday el campo eléctrico va a ser cero, ¿de acuerdo? Esto ahora lo vamos a ver con matemáticas. Esto, bueno, pues primero quería poner unos dibujitos para que se entendiera el proceso físico que ocurre en una situación así. Por ejemplo, cuando tenemos un avión volando por el cielo y está dentro de una tormenta, pues al avión, mm, como decía al principio del vídeo, ya puede caerle un rayo que los pasajeros dentro no van a sentir nada. A lo mejor una turbulencia, pero ya está, no morirán electrocutados. Muy bien, pues me traigo el dibujito por aquí a la izquierda para que tengamos todo el rato en mente cómo es el proceso físico que se está dando aquí bajo esta condición. Entonces, para demostrar que efectivamente en el interior de la esfera el campo eléctrico es cero y se anula, lo que vamos a hacer es utilizar la ecuación de Laplace, porque es una ecuación diferencial en segundas derivadas parciales sobre el potencial. El potencial será la función que tendremos que encontrar que cumpla la ecuación de Laplace, y ya a raíz de ahí, pues derivando, haciendo el gradiente de ese potencial, encontraremos el campo eléctrico, etcétera, etcétera, pero es, por decirlo de alguna manera, como ya en física se trabaja en cursos más avanzados, ¿de acuerdo? Se encuentra cuál es, con las condiciones de contorno que hay, nosotros encontramos cuál es el potencial que cumple todos esos requisitos, y luego ya a partir de ahí pues vamos obteniendo el campo eléctrico y pues todo el resto de magnitudes. Entonces nosotros lo que sabemos es que para una posición o un radio menor que el radio de la esfera, de esta esfera de aquí, ¿de acuerdo? Esta esfera tiene un radio, pues si nosotros nos colocamos en el interior, que es lo que estoy diciendo con que R es menor que R mayúscula, pues esto implica que la carga es cero. ¿Por qué? Pues porque al ser una esfera hueca, pues no, en su interior no hay carga. Toda la carga está concentrada en el exterior. Arriba carga negativa y abajo carga positiva. Que, repito, esto es una situación de equilibrio, ¿de acuerdo? No hay cargas, no hay movimiento de cargas de un sitio a otro. Entonces, la ecuación de Laplace nos dice que el laplaciano, que es nabla al cuadrado de el potencial, es igual a cero. La ecuación de Laplace es un caso especial de la ecuación de Poisson que, pues bueno, ahora mismo en el canal no ha aparecido en ninguno de los vídeos, pero si esperáis un poco, en la lista de gravitación, que es la que estoy subiendo ahora mismo, a día de hoy que estoy grabando este vídeo, pues en unos capítulos, ya por el final de la lista, pues veremos todo esto de la ecuación de Poisson y de Laplace para el campo gravitatorio. Lo que pasa que, bueno, es extrapolable porque el campo gravitatorio y el campo eléctrico son los dos conservativos, tienen simetría esférica y lo único que cambian son unas constantes, pero se comportan exactamente igual. Entonces, como nosotros lo que nos interesa es saber qué ocurre en el interior de nuestra jaula de Faraday, por eso igualamos esta ecuación a cero. Si no, esta ecuación, en vez de cero, es la densidad de carga entre la permitividad eléctrica. Bueno, pues nosotros sabemos que el laplaciano es exactamente lo mismo que hacer el producto escalar del operador nabla por el gradiente del potencial. O sea, el producto escalar de nabla actuando sobre V. Entonces esto está igualado a cero. Vale. Entonces, nosotros lo que sabemos es que si aquí hubiera un signo negativo, esto es el campo eléctrico, porque precisamente por ser conservativo, menos el gradiente del potencial, pues tiene que ser el campo eléctrico. O sea, de forma que
Esto de aquí pues podemos ponerlo, esto es menos el campo eléctrico. Por lo tanto, aquí este signo menos podría cancelarse porque tenemos un 0 aquí al lado derecho del igual y lo que tenemos es la divergencia del campo eléctrico, que es lo que sería el producto escalar de Nabla por este vector. De forma que, como imagino que ya lo sabéis, pero como Nabla es un operador que consta de derivadas parciales, si estamos en coordenadas cartesianas es la derivada parcial respecto a x, derivada parcial respecto a y, colocados en un vector, y derivada parcial respecto a z. Si estamos en coordenadas esféricas, pues esto es equivalente a derivar respecto del módulo del vector posición, o sea, esto es igual que la derivada respecto a r por un vector unitario en la dirección de ese radio vector, ¿vale? Entonces, si esto de aquí da 0, significa que es porque cuando hagamos estas derivadas del campo eléctrico, pues puede ocurrir dos situaciones. O que el campo eléctrico sea 0 o que el campo eléctrico sea constante. En 0 también es una constante, pero bueno, es una constante especial, entonces hay que remarcarla porque además va a ser lo que va a ocurrir cuando vayamos analizando un poco más, cuando tiremos del hilo del cálculo. O sea, el campo eléctrico se define como menos el gradiente del potencial. Voy a hacer un copia-pega de esto de aquí. Y entonces, o esto, para que se cumpla esta ecuación, o esto es 0, para que dé un 0 aquí, digo, o esto de aquí es una constante, de forma que cuando hagamos las derivadas de una constante, pues por eso se anule y dé aquí el 0, o directamente si es 0, pues las derivadas de 0 pues son 0 también. ¿De acuerdo? O sea, esto es igual que como he definido aquí abajo el operador en coordenadas cartesianas o en esféricas. Bueno, esto no es, mejor dicho, este no es el operador en esféricas. Esto lo que quiere decir es que, me he explicado mal antes, que cuando la función que tenemos solo depende de la posición, ¿de acuerdo? Como va a ser el caso del potencial, el potencial va a ser una función que solo depende de r, entonces al aplicar el gradiente es equivalente a hacer esta derivada, ¿vale? Esto ya no lo demuestro, pero vamos, es muy fácil, es porque al ir aplicando las derivadas, el gradiente sobre una función que depende de r, pues esto es derivada de v respecto de x, pero como v no depende de x, sino que depende de r, pues aquí lo que hay que hacer es la regla de la cadena, entonces tenemos derivada de v respecto de r por la derivada de r respecto de x. Esto en la primera coordenada del vector. Aquí se va a volver a repetir la regla de la cadena, tendremos derivada de v respecto a r por derivada parcial de r respecto a y, y derivada parcial de v respecto a r, derivada parcial de r respecto a z. Como r es el módulo de un vector, pues esto es la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Por lo tanto, aquí sale factor común derivada de v respecto de r, y aquí lo que nos va a quedar es, al derivar parcialmente r respecto a x y z, pues respecto a x va a quedar x en el numerador entre la raíz de todo esto, de x al cuadrado más z al cuadrado, con la y va a quedar
y arriba y abajo la raíz, y con la z va a quedar la z en el numerador y aquí la raíz, porque queda un 2, pero con el 2 de derivar las raíces se cancelan estos dos, igual aquí en estos, y no aparecen. De forma que aquí lo que tenemos es 1, sacamos factor común a la raíz, pero la raíz es r, y tenemos 1 entre r por un vector x y z, pero claro, este vector de aquí es un vector posición, por lo tanto tenemos un vector posición dividido entre su módulo, y esto es el vector unitario que he puesto yo aquí, ¿vale? Y todo esto pues va aquí multiplicado a esto que habíamos sacado, factor común. Digo, al final lo voy a demostrar, digo, para que no quede muy abstracto todo esto, que no vaya a ser que alguno esté un poco perdido. Entonces, volviendo a donde nos habíamos quedado, si es el campo eléctrico cero, esto lo que significa es que menos el gradiente de V es cero, por lo tanto V es constante. Si V es una constante, al derivar, pues obtendremos un cero. Entonces tenemos esta primera situación, que es lo que puede estar ocurriendo, que es que tengamos un potencial constante. Y luego aquí en esta segunda, si el gradiente es constante, pues esto lo que significa, vamos a asumir que V depende de R, por lo tanto lo que estamos aplicando es este operador. Aquí la constante que queda es un vector, ¿de acuerdo? Esto lo que quiere decir es que el campo eléctrico pues es un vector A, B, C, donde A, B, C son constantes, ¿vale? Entonces, eso lo que quiere decir es que V es una función polinómica de grado 1. O sea, V es del tipo A por R más B, donde A y B son constantes, son coeficientes, ¿de acuerdo? Voy a borrar esto de aquí para que no se confunda. Entonces, si yo derivo esta función respecto de R, pues lo que me va a quedar es A, que es una constante, ¿de acuerdo? A en realidad por el vector unitario R. Entonces, la pregunta está en cuál de los dos casos es el que representa lo que ocurre físicamente en la jaula de Faraday. Bueno, pues vamos a ver que es el primero, pero para ello vamos a tener que tirar de un argumento de forma heurística, haciendo el paralelismo con qué campo eléctrico tiene una esfera hueca cargada, que es un problema típico que se ve en los temas de electrostática en la universidad. Entonces, imaginaos que tenemos esta esfera de aquí, que está hueca y está cargada en su superficie pues con una carga positiva Q, ¿de acuerdo? Una carga total. De forma que, por ser una carga, por tener densidad de carga positiva a la superficie, pues será una fuente de campo eléctrico y los vectores de campo eléctrico, que son estos vectores amarillos, irán, por decirlo de alguna forma, hacia afuera de la superficie esférica. Entonces, veis que aquí se da la similitud que tenemos dos esferas huecas, lo que pasa que, bueno, la jaula de Faraday está cargada, está polarizada, está cargada negativamente en una zona y positivamente en otra, y esta está cargada entera positiva. Pero va a dar igual porque lo que a nosotros nos va a interesar a la hora de hacer el análisis es que en ambas la situación de las cargas es una situación de equilibrio. Precisamente por aquí, estar cargada toda la superficie con una carga positiva, no va a haber movimiento de cargas y no va a haber corrientes. Y aquí, por lo que os he comentado antes, ocurre lo mismo. Una vez se polariza, se queda en esa situación y no hay transmisión de cargas de un lado a otro. Por lo tanto, también es una situación de equilibrio. Entonces, lo que podemos hacer, o lo que se hace en este tipo de ejercicios, es utilizar la ley de Gauss del flujo del campo eléctrico. El flujo del campo eléctrico es la integral de superficie sobre una superficie gaussiana que vamos a llamar S, que por conveniencia vamos a decir que es una esfera,
no es esta esfera, ¿de acuerdo? Esta es la esfera que está cargada, nuestra superficie gaussiana va a ser una esfera que o envolverá a nuestra esfera cargada, a nuestra esfera hueca cargada, quiero decir, o que será interior a ella, pues según no nos convenga ahora en el análisis. Bueno, entonces, esto es la integral sobre una superficie de el campo eléctrico por ese diferencial de superficie. Entonces aquí el campo eléctrico, por tener simetría esférica, pues va multiplicado por un vector eh, radial unitario, de forma que tenemos el campo eléctrico multiplicando a ese vector, y el vector que, valga la redundancia, da carácter vectorial al diferencial de superficie, es un vector normal a la superficie. Entonces esto lo que irá es multiplicado escalarmente por el ds por ese vector normal, unitario. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que precisamente si nosotros escogemos una esfera, el vector ER y el vector normal a la superficie que nosotros, gaussiana, que nosotros pongamos para englobar nuestra esfera cargada o que la pongamos interior a ella, pues va a ser el mismo. Entonces, el producto escalar de estos dos vectores va a ser 1 porque son unitarios. De forma que aquí nos va a quedar el campo eléctrico por el diferencial de superficie y el producto escalar de ER por el vector normal, esto es 1. Así que ya nos quitamos un problema de en medio. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es pensar que al escoger esta S como una esfera, o sea, esto de aquí, esta superficie, repito, es la superficie gaussiana, no es esta esfera, pero por conveniencia vamos a escoger que esto sea una esfera también. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que como el campo eléctrico tiene simetría esférica, una esfera que englobe a nuestra esfera cargada, a lo largo de su superficie el campo eléctrico va a valer lo mismo, va a ser constante, porque precisamente es lo que de hecho le va a ocurrir a esta esfera, que en cada punto de su superficie el módulo de estos vectores, cada uno tendrá una dirección radial, pero el módulo será el mismo e irá decreciendo pues según vayamos aumentando la distancia radial con la inversa del cuadrado de la distancia. Ya sabéis que el campo eléctrico es la constante electrostática por la carga entre R al cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces, con este truquillo, pues lo que podemos decir es que a lo largo de nuestra superficie gaussiana, como el campo eléctrico es constante, pues podemos sacarlo fuera de la integral. Y entonces ya lo que nos queda es la integral del diferencial de superficie, que como es una esfera, pues nos vamos a evitar tener que hacer la integral, que si el campo eléctrico no hubiera sido constante, esto tiene tela. En la lista de cálculo multivariable tenéis un vídeo de cómo se hace esto, pero esto ya se ha quedado muy fácil y solamente es el campo eléctrico multiplicado por la superficie esférica. Entonces, el campo eléctrico es, como acabo de poner, la constante electrostática, pero esa constante es 1 entre 4pi por epsilon 0, que es la permitividad eléctrica en el vacío, por la carga entre el radio de la esfera que hayamos escogido de superficie gaussiana al cuadrado. Y la superficie de una esfera, la de la esfera gaussiana, pues eso es 4pi por r al cuadrado. De forma que aquí se nos van a cancelar el 4pi r al cuadrado con 4pi y este r al cuadrado. Y nos queda que el flujo es la carga entre epsilon sub 0. Lo que pasa es que esta carga es la carga que hay encerrada, esto es muy importante, en
la superficie gaussiana que nosotros estamos usando de prueba, ¿de acuerdo? Aquí lo que se hace a continuación es decir, bueno, pues tenemos que el flujo es igual, en este caso concreto, al campo eléctrico por la superficie, o sea, E por S es igual a la carga encerrada por esa superficie entre epsilon sub 0, y entonces en ese caso estamos en un R que es menor que el radio de esta esfera azul cargada. Por lo tanto, la carga, como es una esfera hueca, la carga encerrada dentro de ella es cero, porque porque está en la carga concentrada en su superficie. Entonces, si en esta ecuación de aquí la carga es cero, pues aquí al lado izquierdo, como la superficie no es cero, porque es una superficie, o sea, es la que nosotros queramos, en este caso esférica, de prueba, la gaussiana, pero no es cero. Entonces lo único que puede ser cero es el campo eléctrico, para que se cumpla y todo esto se anule. Entonces, en esta situación, la carga encerrada es cero y eso implica que el campo eléctrico en el interior de una esfera hueca cargada pues es cero también. Aquí hemos obtenido el módulo del campo eléctrico, pero bueno, si queréis ponerle aquí carácter vectorial, pues es el vector cero, ¿de acuerdo? Entonces, visto que en una esfera hueca cargada el campo eléctrico en su interior es cero y que lo importante aquí es que la carga en su superficie está en una situación de equilibrio, pues heurísticamente, lo que os decía, nos hace pensar que en la jaula de Faraday puede ocurrir algo similar, que aunque esté polarizada, al estar en una situación de equilibrio las cargas, pues la situación de estas dos de allá arriba que tenemos que escoger es la que el campo eléctrico es cero. O sea, tenemos que coger esta primera de aquí, o lo que es lo mismo, la situación en la que el potencial electrostático es constante. Muy bien, he borrado para dejar sitio para ya finalizar el vídeo, porque ya pues si escogemos este caso de aquí en el que el potencial es constante, descartamos el segundo en el que es polinómico de grado 1, entonces significa que V pues es, vamos a llamarlo V sub 0 para indicar que es un número constante y que no es una función. Y entonces, como hemos visto que el campo eléctrico es menos el gradiente de esta función, pues si esta función es constante, significa que el campo eléctrico en su interior es cero. O sea, este campo eléctrico hay que ponerlo así, que es para todo R que sea menor que R mayúscula. Y como este V es V sub 0 que es constante, pues por eso aquí da 0. Y repito, por si alguien se ha perdido, ¿cómo sabemos que estamos analizando el campo eléctrico en el interior de la esfera conductora que teníamos hueca, lo que es la jaula de Faraday? Porque la ecuación que hemos utilizado es la de Laplace y no la de Poisson, ¿de acuerdo? Si aquí en vez de 0 hubiéramos puesto la densidad de carga entre epsilon sub 0, entonces eso estaríamos hablando de puntos del exterior. Pero al coger la ecuación de Laplace estamos en puntos interiores de nuestra jaula de Faraday. Por eso R es menor que R mayúscula, que R mayúscula es el radio de nuestra jaula de Faraday. Entonces ya estaría hecho el cálculo. Como veis es muy sencillito y pues lo único a comentar es que pues justo cuando esta esfera conductora se polariza las cargas en su superficie, pues se hacen de tal forma que se contrarresta el campo externo con el campo interno que se crea precisamente por esta polarización.
Entonces, claro, o sea, alguien podría pensar, ¿se antoja muy oportuno que justo los dos campos sean iguales? Pues la respuesta es que sí. Según la intensidad del campo eléctrico externo, arrancará más electrones de los átomos del material metálico que componga esta superficie esférica y pues en función de cuán intenso sea el campo eléctrico externo, pues más electrones se acumularán en esta parte de aquí, según he puesto yo la distribución de cargas del dibujo, y por ende, pues el campo eléctrico interior que se crea pues será más fuerte también. Así que nada, veis que matemáticamente esto es muy facilito, aunque no hayamos visto de momento el tema de las ecuaciones de Poisson y Laplace, pero son las que se utilizan ya en la universidad para encontrar potenciales, porque el potencial es la función más básica con la que podemos trabajar, pues ya sea en casos gravitatorios o en casos electrostáticos, es de donde luego, mediante aplicándole operadores, obtenemos el resto de magnitudes. Por lo tanto, es la propiedad más fundamental de los fenómenos electrostáticos. El potencial, quiero decir, ¿de acuerdo? Bueno, pues espero que os haya gustado este vídeo, que es bastante curioso. Y pues nada, ya sabéis que si estáis en una tormenta, pues os metéis en el coche, que es una jaula de Faraday, y esperáis a que remita. Entonces nada, gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente.